Escuchas Radio La Clave 92.9. Brookfield, Torino, Italia, presenta Combinación Clave. Hace algunos años, mientras estaba yo en Estados Unidos, me llegó un requerimiento de la revista ¿Qué pasa? Si podía ir a un hospital que quedaba en la ciudad de Baltimore a averiguar qué hacía que ese hospital durante 16 años seguidos haya sido considerado el mejor hospital de Estados Unidos. Y sobre todo, cómo podía ser un hospital que estaba enclavado en un lugar probablemente uno de los más pobres de esa ciudad. Un hospital que no tenía la hotelería propia de las clínicas que nosotros conocemos acá y que son fastuosas. Un hospital que además tenía una universidad aledaña y que tenía la obligación, todos los profesores de esa universidad, de la Escuela de Medicina, de practicar. No había profesores y médicos que hacían clases. Todos los que hacían clases tenían que ser médicos practicantes. Ese hospital sigue siendo probablemente uno de los mejores en Estados Unidos y en el mundo, y se llama el Hospital John Hopkins, que tiene además una universidad, como decía, la Universidad John Hopkins de Medicina. Fui a Baltimore, hice el reportaje y hay ciertas cosas que parecían de inmediato contraintuitivas. Era un hospital que había sido generado a partir de una donación de este señor Hopkins, que era una persona muy religiosa de lo que se conoce como la religión cuáquera, y que tenía una serie de características muy especiales. Pero lo más importante de todo, y lo que tiene alusión con esta editorial, tiene que ver con que ellos habían creado una serie de protocolos y una serie de especiales signos de cómo se podía detectar cuando las cosas se estaban haciendo mal. Uno de esos signos, entre muchos, era lo que ellos denominaban los eventos centinela. Los eventos centinelas eran las cosas que pasaban que no tenían que ver con la práctica correcta en el hospital, a un enfermo que se caía de la camilla, un medicamento mal administrado, un pedazo de gasa que quedaba dentro de la persona que acababan de operar, un problema que tenía que ver con el aseo de los centros quirúrgicos, una serie de eventos que ellos llamaban eventos centinela, porque decían, para que eso pudiera pasar, tenían que haber pasado fallas en una serie de cadenas anteriores a ese procedimiento. Tendría que haberse detectado que quizás las personas que transportaban a la persona en camilla antes de caerse no tenían el descanso necesario, o estaban preocupados de otra cosa. ¿Cuál cosa era esa que podía poner en riesgo el trabajo profesional del enfermero o del ayudante? ¿Qué cosa le había pasado al médico o tenía el médico para que dejara una gasa adentro y nadie en el equipo de operación se diera cuenta? Era un problema de, por ejemplo, que no se atrevían las enfermeras y demás miembros del equipo a decirle al médico que había cometido un error por el estatus que tenía. Todo eso se denominaba eventos centinela. Eran señales que activaban una serie de protocolos instantáneos para que eso no se volviera a repetir. Esa metáfora me parece interesante aplicarla a lo que estamos viviendo en Chile. Aquí necesitamos poder detectar eventos centinela, que dicen hay cosas que están fallando y que se están haciendo mal y que no tiene que ver con el último evento que tuvo impacto noticioso, sino que tiene que ver con algo que pasa antes de eso. Los casos de los niños del Sename.
los casos como el de Návila Rifo, los casos de los niños que no están en el Sename, que todavía uno los ve en la calle, son y tienen que ser eventos centinela. Nos dicen algo no sobre esos niños en particular solamente, no sobre esa mujer golpeada hasta casi morir. Nos dice algo sobre una falla sistémica anterior. Normalmente cuando un niño llega a ser detenido por primerizo, porque ha cometido su primer delito, hay ahí una señal detectable, palpable, de que algo está muy mal en el entorno de ese niño, en su familia, en su barrio, en sus amigos, en su falta de escuela, en una cantidad de carencias que hacen que se desemboque en un acto delictual que es el primero en ser detectado. Y por eso hay posibilidad mucho más alta de poder rehabilitarlo, siempre y cuando se advierta que esa es una señal, se advierta que es un trabajo que tiene que activar al Estado completo que trabaja en esa área para evitar que se produzca un segundo caso. Necesitamos poner y percibir ciertas cosas que pasan como eventos centinela, y no solamente como hechos noticiosos impactantes, no solamente como dramas susceptibles de matinales de televisión. Lo de Návila Rifo, después de que uno se entera la cantidad de cosas que habían pasado antes, se pregunta cómo eso pudo transformarse en la tragedia brutal si había antecedentes de maltrato brutal, si había antecedentes de amenaza de muerte con hacha, si se habían puesto medidas cautelares previas. Y aún así, pasó lo que pasó. Antes del fallo de la Corte Suprema, antes de ese tecnicismo que hace que Ortega rebaje su pena, hay una serie de eventos que tienen que ver con el problema de la mujer abusada, de la mujer golpeada, de la mujer disminuida en su condición de mujer, y que en este caso habían habido eventos centinela que podían decir algo hay que hacer con este caso. Lo mismo en el caso de los niños del Sename. La cifra es atroz, es horrorosa, la de los muertos en los últimos 10 años. Pero mucho más impactante es que las cifras estuvieran desperdigadas, no se pudieran conocer, no ejercieran, no saltaran como una luz, un faro que alumbrara a una realidad que necesitaba ser tomada en serio y ser abordada integralmente, mucho antes de que se llegara al fatídico número de los 1313. Creo que hay que mirar determinadas cosas que el país aprecia. Los niños, las mujeres, los casos donde se afecta la confianza pública, como eventos centinela, como algo que dicen aquí, pónganme atención, porque si es que pasó esto es porque muchas cosas antes del hecho están pasando mal, mírenme bien, corrijan, háganlo ahora, antes que nos impactemos con las cifras de la dejación, del abandono y la indolencia. Soy Fernando Paulsen y comienza Combinación Clave. Muchos hablan. Otros